ministerio en el que ustedes se desempeñan? ¿Cuál es la asignación que ustedes tienen? Y respondió entonces, o respondieron los hermanos de José: pastores de ovejas son tus siervos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Diga conmigo: pastores de ovejas son tus siervos. Cuando usted hace esta o ve esta lectura, realmente queda como en incógnita. Usted se le despierta el interés de saber cuál es o qué es lo que está pasando, por el cual ahora Faraón le pregunta a los hermanos de José cuál era la tarea, cuál era el oficio, la asignación, el trabajo que tenían estos hombres. Estos hombres son hijos de un hombre llamado Jacob, hermano del que está en el segundo al mando en Egipto, llamado José. Cuando usted analiza esto con cuidado, José había atravesado un momento o momentos de muchas dificultades en la vida. José había tenido unos sueños impresionantes de joven. José, siendo joven, soñaba que sus manojos eran más, o que su manojo era más extraordinario que los manojos de sus hermanos. José, siendo joven, veía cosas extraordinarias de Dios para él, porque él veía que 11 estrellas, el sol y la luna, se inclinaban delante de él. Cuando José contaba esto a sus padres, a sus hermanos, el entorno se entenebrecía, porque nadie quiere escuchar que alguien estará sobre sí, sobre ellos, sobre usted. Cuando usted escucha lo que José tuvo que atravesar, usted se dará cuenta que José ahora está en palacio. El hombre que le estoy hablando ha recibido a sus hermanos. Ustedes conocen la historia. Ha recibido a sus hermanos porque él había estado en una posición de importancia, en una posición de privilegio allá en Egipto. El muchacho, el hombre ya, ahora estaba segundo al mando. ¿En qué posición estaba? Dios lo había favorecido, Dios lo había engrandecido, le había dado una extraordinaria sabiduría en la administración. La gente miraba a José y sentía orgullo de José, porque José había librado que esta ciudad de Egipto pasara por hambre por su buen manejo. José había logrado que con su buena capacidad, con su entendimiento, había logrado que esta ciudad tuviera buenos o importantes estanques de agua donde aposar, cisterna donde aposar el agua para los tiempos de la sequía. Como si fuera poco, se había convertido José en un mercader extraordinario, un estratega que tenía la capacidad de hacer negocios tan importantes para Faraón que le daban grandes ganancias ante los demás pueblos. Imagínense, el muchacho, el hombre ya, ahora había crecido tanto en un nivel de capacidad que se había convertido en la mano derecha de Faraón. De manera que este hombre administraba los negocios, administraba todo a su paso. La gente se sorprendía cómo las demás naciones le tocaba el hambre en la puerta, pero a esta no le pasaba la puerta. ¿Por qué? Porque había un hombre con capacidad, había un hombre con entendimiento, había un hombre que tenía el cerebro en función para saber cuál era el tiempo de cada cosa. Levanta tus manos y di: saber los tiempos te posiciona en lugares de importancia. Dígalo conmigo: saber los tiempos te posiciona. Alguien bendice a Dios aquí hoy. Escuche, de manera que ahora
José tiene que presentarle a Faraón sus hermanos. José le dice a sus hermanos antes de llegar delante de Faraón que tenían que explicar con capacidad, con sabiduría, sin titubear cuál era su tarea, cuál era su asignación. Y efectivamente sus hermanos son llamados por Faraón. Cuando Faraón recibe a los hermanos de José, le dice: ahora yo quiero que ustedes me digan qué hacen, en qué se desempeñan, en qué ustedes son buenos. Dios mío, gracias. Alguien bendice a Dios. Me cayó un asunto encima. Cuando él le hace esta pregunta, sus hermanos le responden con exactitud, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya habían sido adiestrados por un adiestrador, habían sido forjados por un forjador, habían sido capacitados por un capacitador. Es decir, habían sido instruidos, de manera que estos jóvenes le responden con exactitud a Faraón, y Faraón, al escuchar con la exactitud con la que ellos le responden, entonces luego podemos ver que son posicionados en una tierra que iban a desempeñar la tarea, el oficio, la asignación que ellos tenían. Pero ¿qué es lo que me llama la atención en esta historia? Los hermanos que ahora están siendo aconsejados por José son los mismos hermanos que en un momento rechazaron a José. Ay, Dios mío, alguien bendice a Dios. Los hermanos que están siendo posicionados y aconsejados para una buena tarea son los mismos que un día le dijeron: José, usted se la cree la gran cosa, no lo queremos como hermano. Y lo vendieron, o más bien lo metieron en una cisterna, y después de estar en la cisterna como si fuera poco, lo vendieron a los ismaelitas. Levanta tus manos y di conmigo: hay procesos que no serán para matarme, sino para formarme. Levanta las manos y grítalo: hay procesos, dilo, hay procesos que no son para matarme, sino para... Vamos, que lo escuche el cielo. Este proceso que estoy pasando, dilo, este proceso no es para matarme, es para formarme. ¿Por qué le digo esto? Porque he escuchado por años lo que la gente siempre predica. De hecho, yo mismo, Niulka, lo he predicado. He dicho que si José no lo meten en la cisterna, no puede ser vendido al ismaelita. Si no lo venden a los ismaelitas como esclavo, no llega a la casa de Potifar. Si no llega a la casa de Potifar, entonces no es vendido y es llevado a la casa del faraón. Esa historia lo sabemos. Pero lo que no todo el mundo sabe es que en cada proceso de esto, Dios estaba formando a José para una área en específico. Levanta tus manos y di: no voy a perderle ningún momento al proceso, porque cada punto y cada coma va a formar en mí el carácter, la sabiduría. Alguien levante la mano. Ya le cuento. Cuando metieron a José en la cisterna, José pudo darse cuenta de cuán importante era el agua para la ciudad. Pregúnteme por qué. Porque la cisterna estaba vacía, y las cisternas se hicieron para cubrir un espacio o para tener agua. Cuando José estuvo dentro de la cisterna, dijo: ciertamente yo he malgastado, he desperdiciado agua, pero ahora sabré que es bueno ahorrar el agua. Esto lo posicionó para que José, estando en el palacio, pudiera decir: hagan estanque para que siempre haya agua en nuestra ciudad. Alguien puede decir gloria. Se cree que cuando a José lo vendieron a los ismaelitas, dicen algunos pensantes, escuche esto con cuidado, que José duró, se cree, de 2 hasta 3 meses en el trayecto para llegar hacia la ciudad donde iba a llegar. Eso quiere decir que iban caminando. Mientras que iban caminando, José iba amarrado como esclavo junto con los demás esclavos. ¿Qué aprendió José allí? En cada
cada puerto se paraban y hacían negocio por otros esclavos. Aquí aprendió José la mercadería de personas. Bueno, José dijo: en esta gente compran esclavos a un precio bajo en ciudades lejanas, lo trasladan donde los esclavos sí son importantes. Alguien tiene que escuchar eso. Aquí los esclavos no cuestan nada, pero yo sé dónde valen mucho. Aquí los siervos no sirven, pero yo sé dónde van a servir. Aquí la gente no tiene precio, pero sí yo sé dónde valdrá mucho. Alguien tiene que escuchar esto. Alguien puede decir gloria a Dios. Aprendió la mercadería. Digo, bueno, ya sí sé cómo se negocia. ¿Saben lo que dicen los expertos de la mercadología? Que comprar enseña a vender. ¿Sí o no? Por eso José aprendió cuán valor tenía el precio de un esclavo. Luego llega a la casa de Potifar. Allí José aprendió un detalle importante. Ya casi le termino. Y es el siguiente: José aprendió a valorar la confianza dada por su Señor. Aquellos que no saben gobernar lo ajeno nunca podrán gobernar lo suyo, porque gobernando lo ajeno se revela el carácter y lo confiable que tú puedes ser. Usted sabía que hay gente que lo que nada le cuesta le hacen fiesta, pero la gente que tiene capacidad de administrar dice: esto no es mío, pero no fue para desparramarlo. Aprende a valorar lo ajeno. Señores, pensemos en esto. Cuando usted aprende a valorar lo ajeno, lo suyo lo valora más. Lo suyo le pone cuidado o atención. Por eso hay gente que dice que el que no arregla bien su baño y su habitación no puede considerarse limpio. Se fue a la mitad de la iglesia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo hoy es que tú tienes que aprender a administrar lo que se te ha confiado. Cuando tú sabes administrar lo que se te ha, vamos, predique conmigo, lo que se te ha, tú podrás bien valorar lo que Dios te ha dado. Es por esto que José, entonces en la casa de Potifar, su fidelidad mostró la confianza que Potifar le tenía. Le puso todo en sus manos, excepto su mujer. Pero la mujer, ¿usted sabía que a las mujeres le gustan los hombres inteligentes? Ya no están aquí. Las mujeres odian los hombres burros. Bueno, voy a hablar con Ruth. Las mujeres odian los hombres desorganizados. Las mujeres odian los hombres que no tienen capacidad de arranque. Yo sé que algunas tienen de esos, pero ya no lo votan, porque imagínense. Se lo digo en español aplatanado o colombiano, como usted quiera. A las mujeres no le gustan los hombres huevones. Usted me dijo que se lo diga colombiano. Las colombianas dicen: desagüévate.
Lo que pasa es que nuestra mente a veces es muy, nuestro dialecto es demasiado morboso. Entonces de una vez nos vamos a los genitales o a la parte sexual o íntima del individuo. Pero ahuevar es, o desahuevar es desapendejarse, o en otras palabras, motivarse, moverse o arrancar. Pero lo cierto es que a las mujeres no les gustan los hombres burros, le encantan los hombres inteligentes. A las mujeres les gusta ver un hombre que tiene capacidad para resolver cualquier problema, que nada lo ve difícil, que nada lo ve imposible. Hay gente que no puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo porque se cae de sus propios pies. La gente tiene que despertar, ejercitar el cerebro. Usted no sabe lo que va a vivir mañana. Capacítate hoy, aunque no tenga un peso para pagar lo que necesita para estudiar. Alguien bendice a Dios en este día. Lo cierto es que en la casa de Potifar, la Biblia dice que su mujer, o la de Potifar, le añade Miguel Ángel, vio la esposa de Potifar la inteligencia que se combinaba con la belleza y la destreza que tenía José, y dijo: José, ¿qué tú dices, José? Poti no está aquí, los niños no están aquí, estamos solos en la casa. ¿Qué tal, José? Ya que Poti no está aquí. Poti no es un nombre feo, porque Juan Miguel tiene un amiguito que se llama Poti. Escuche, pero José era tan buen administrador y fiel en lo que no era suyo, que dijo: Poti realmente no está aquí, pero el Dios que me trajo sí está conmigo. Y yo no le soy fiel a Poti por ti, yo soy fiel a Poti por él. Alguien alaba la gloria de Dios aquí hoy. Escuche, de manera que ella injurió o lo amenazó o lo acusó de que él quería estar con ella. Pero diga conmigo, no era así. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Falso testimonio. La Biblia dice: alegraos con sumo ¿qué? Cuando hablen de ti, provocar que sea como. Vamos, ¿estamos aquí o no estamos aquí? Por ende, José no se turbaba por lo que lo estaban acusando, pero esto lo llevó a la cárcel. Diga conmigo, otro escenario para formar a José. Voy a terminar. En la cárcel José aprendió tres cosas de mucha importancia. Número uno, cuánta injusticia sufrían aquellos que estaban injustamente en la cárcel. Número dos, aprendió que en la cárcel también hay personas de gran valor. Y número tres, en la cárcel aprendió que tenía que aprender a esperar el tiempo de su turno.